Pocos boxeadores en la historia han logrado desafiar al mejor libra por libra del mundo y ganarse el respeto de toda la afición con su valentía y espíritu indomable. Marcos Chino Maidana no solo fue un campeón, fue un guerrero que llevó su brutal estilo hasta la cima del boxeo mundial. Desde sus humildes comienzos en Argentina hasta sus épicos combates contra Floyd Mayweather, esta es la historia de uno de los peleadores más feroces de su generación. Marcos René Maidana nació el 17 de julio de 1983 en Margarita, un pequeño pueblo de la provincia de Santa Fe, Argentina. Como en muchas localidades rurales de su país, la vida no era sencilla. Criado en una familia humilde, el joven creció con la misma dureza que posteriormente mostraría en el ring. Desde niño fue un apasionado del deporte, pero el boxeo llegó a su vida de manera casi accidental. A los 15 años, un amigo lo invitó a un gimnasio de boxeo en Reconquista, Santa Fe. Allí, entre bolsas de arena desgastadas y guantes viejos, encontró su verdadera vocación. Con una pegada natural y una mentalidad agresiva, rápidamente se ganó el respeto de sus compañeros de gimnasio. Su ascenso en el boxeo amateur fue meteórico, logrando el título de campeón argentino y llamando la atención de los entrenadores de la selección nacional. Aunque intentó clasificar a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, no logró el cupo, lo que lo llevó a tomar la decisión más importante de su carrera: convertirse en profesional. El 12 de junio de 2004, debutó en el boxeo profesional con una victoria por nocaut en Corrientes, Argentina. Desde ese momento, su camino fue una auténtica carnicería. Rivales caían uno tras otro ante su implacable pegada. Rápidamente, el mundo del boxeo comenzó a notar su presencia. En sus primeras 18 peleas, acumuló un impresionante récord de 18-0, con 17 knockouts. Su estilo agresivo y su capacidad para definir combates de un solo golpe lo convirtieron en una promesa real dentro de la categoría de peso superligero. Pero su primera gran prueba llegaría en 2009, cuando enfrentó a un joven y talentoso Víctor Ortiz, en lo que sería una de las batallas más memorables de su carrera. El 27 de junio de 2009, enfrentó a Víctor Ortiz en el Staples Center de Los Ángeles. Ortiz era la estrella en ascenso, el favorito, la nueva promesa del boxeo estadounidense. Se esperaba que Maidana fuera solo una prueba más en su camino al estrellato. Pero lo que ocurrió esa noche fue un auténtico infierno. Marcos cayó 2 veces en los primeros rounds, pero su espíritu de guerrero lo mantuvo en la pelea. No solo se levantó, sino que contraatacó con una ferocidad brutal, logrando derribar a Ortiz en el 6º asalto y obligando al árbitro a detener la pelea. Esa victoria lo convirtió en campeón interino superligero de la AMB y le dio reconocimiento mundial. Maidana ya no era solo un pegador argentino, era un contendiente serio en la división. No todo fue éxito. En 2010, enfrentó a Amir Khan, un boxeador británico con velocidad relampagueante y gran técnica. En un combate memorable, Khan lo derribó con un golpe al cuerpo en el primer asalto, pero Maidana resistió y terminó la pelea como el agresor. A pesar de su valentía, perdió por decisión unánime, aunque su desempeño fue tan impresionante que recibió el premio a la pelea del año por The Ring Magazine. En 2011, enfrentó al legendario Eric "El Terrible" Morales. En una batalla épica, derrotó al mexicano por decisión mayoritaria, consolidándose como uno de los boxeadores más peligrosos de la categoría. Más adelante, en 2012, sufrió otra derrota significativa ante Devon Alexander, un rival con un estilo técnico que supo neutralizar su agresividad. Fue un llamado de atención para Marcos, quien decidió hacer un cambio clave en su carrera. Comenzó a entrenar con el prestigioso Robert García, quien lo ayudó a pulir su boxeo sin perder su esencia de noqueador. Pero la pelea que lo llevaría al estrellato absoluto llegaría en 2013, contra un invicto Adrien Broner. En diciembre de 2013, enfrentó a Adrien, quien en ese momento era considerado el heredero de Floyd Mayweather.
Broner hablaba demasiado, se burlaba de sus rivales y tenía un récord invicto. Lo que no esperaba era que Maidana lo hiciera ver como un aficionado. Desde el primer asalto, el argentino impuso su potencia, derribándolo 2 veces y dominando la pelea de principio a fin. Al finalizar los 12 asaltos, el chino ganó por decisión unánime y se coronó campeón welter de la AMB. Esta victoria lo llevó directamente a los reflectores y le abrió la puerta a 2 enfrentamientos contra el mejor boxeador del mundo, Floyd Mayweather. En mayo de 2014 enfrentó a Floyd, el campeón invicto y rey del boxeo mundial. Contra todo pronóstico, Maidana le planteó una de las peleas más duras de su carrera. Lo acorraló, lo golpeó y lo obligó a salir de su zona de confort. Aunque perdió por decisión mayoritaria, su actuación fue tan impresionante que se organizó una revancha inmediata en septiembre. En la segunda pelea, Mayweather hizo ajustes y dominó con su boxeo técnico, llevándose la victoria nuevamente por decisión. Sin embargo, Marco salió del ring con el respeto del mundo entero. Maidana no era el boxeador más técnico ni el más rápido, pero tenía algo que lo hacía peligroso para cualquiera. Una pegada demoledora y una agresividad implacable. Su estilo era el de un guerrero incansable, que avanzaba sin miedo y lanzaba golpes desde todos los ángulos. Sus peleas rara vez eran aburridas, y su resistencia le permitía mantenerse competitivo incluso en los momentos más difíciles. Su golpe más característico era un derechazo por encima de la guardia del rival, que dejó fuera de combate a muchos oponentes. También se destacó por su resistencia y capacidad de recuperación, lo que le permitía sobreponerse a caídas y seguir peleando con ferocidad. Tras su serie con Mayweather, decidió retirarse en 2016 con un récord de 35 victorias, 31 por nocaut y solo 5 derrotas. Su legado en el boxeo quedó intacto, un peleador feroz, sin miedo, que nunca esquivó un reto. Después de su retiro, fundó Chino Maidana Promotions, una empresa dedicada a promover el boxeo en Argentina. En 2019, generó expectativa con un posible regreso al ring, pero finalmente descartó la idea y se mantuvo fuera de la competencia. No solo fue un campeón, fue un ícono del boxeo argentino. Con un estilo agresivo y una pegada demoledora, protagonizó guerras inolvidables y dejó su huella en la historia del boxeo. ¿Qué te pareció la carrera del Chino Maidana? ¿Cuál fue su mejor pelea? ¿En qué lugar colocas al chino en la historia del boxeo argentino? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido de boxeo.